Hola a todos y bienvenidos a la entrega número 11 del tutorial sobre desarrollo multiplataforma con NavGUI. Hoy vamos a hablar de los botones como elemento indispensable en cualquier interfaz de usuario. Bueno, pues a estas alturas no vamos a entrar a explicar lo que es un botón. Tan solo diremos a modo de presentación que son controles de acción, que se encargan de lanzar un evento cuando son pulsados mediante el ratón o el teclado. Se representan mediante un área rectangular en la que suele aparecer un texto, una imagen o una combinación de ambos, sobre un fondo plano o con algún tipo de gradiente. En el contexto de las aplicaciones nativas de escritorio, distinguimos cuatro tipos básicos: el push button o botón de pulsación, el checkbox o casilla de verificación, el radio button o botón de radio y el flat button. En todos los casos delegaremos la tarea de dibujado al sistema operativo. El diseño de botones personalizados lo abordaremos en vídeos posteriores. El cometido del push button es generar un evento cada vez que se pulsa, ni más ni menos. Son los típicos botones de aceptar, cancelar, abrir, guardar, que aparecen de forma recurrente en formularios y cuadros de diálogo. Suelen mostrar un mensaje corto, normalmente de una sola palabra, el verbo en sí que identifica la acción asociada al botón. También es posible, aunque poco habitual, incluir un icono que aparecerá siempre a la izquierda del texto. También es posible asignar un tooltip, recordar el pequeño texto este que aparece sobre un control cuando el cursor del ratón se detiene sobre él. Algo habitual en formularios es establecer un push button por defecto, que será el que se activará al pulsar la tecla Intro, independientemente de dónde se encuentre el foco del teclado. Este default push button suele dibujarse con algún tipo de borde o fondo especial. Vamos a ir presentando el API para manejar botones, concretamente push buttons. Pues como veis, un constructor, establecer el manejador del evento, establecer el texto y el tooltip. Pasando null a esta última función, se desactiva cualquier tooltip asignado previamente. SetImage para establecer el icono y por último el setDefault. Únicamente puede haber un botón por defecto en cada ventana, en cada formulario, que será el último que haya recibido esta llamada. Aquí tenemos un caso típico de creación de un push button, concretamente el botón retry del ejemplo anterior. Pues como veis, constructor, establecemos el texto, el manejador del evento, el tooltip y el icono. Como veis, este botón es completito, tiene de todo. Para acabar, asignamos el botón a su layout correspondiente, como ya vimos en el vídeo 6. Como es habitual en estos tutoriales, el manejador del evento tan solo imprime un mensaje en el cuadro de texto de la aplicación. En casos reales, aquí deberíamos implementar la acción asociada a la pulsación del mismo. Pasamos ahora a ver los checkbox, que muestran una casilla de verificación que se puede marcar y desmarcar, junto con un texto descriptivo. Se comporta como un push button en el aspecto que se lanzará un evento cada vez que se haga clic sobre él. La principal diferencia es que este control tiene asociado un estado, ya sabéis, marcado o desmarcado, que se puede establecer y consultar en cualquier momento. También podemos crear checkbox triestado donde se añade el valor indeterminado, como en este ejemplo, que significa que no todas las opciones dependientes están marcadas ni desmarcadas. Dentro del API aparecen dos nuevos constructores para crear checkboxes bi y triestado, así como dos funciones para obtener y establecer dicho estado que son ignoradas en los push buttons, por razones obvias, ¿no? Ya que estos botones carecen de estado. OnClick, setText y setTooltip se comportan de la misma forma. Por último, se invalidan las funciones setImage y setDefault, ya que no tienen sentido en este tipo de botón. Por su parte, los radio button son similares a los checkbox, con la salvedad de que actúan en grupo, donde únicamente uno de estos botones puede y debe estar marcado. Se utilizan para seleccionar una opción a partir de un conjunto, por lo que no tiene sentido tener radio buttons aislados, algo que sí puede ocurrir con los checkbox.
En NavGUI, esta unicidad se gestiona mediante los layouts, sobre los que ya profundizamos en el vídeo 6, como hemos dicho anteriormente. De todos los radio buttons pertenecientes a un mismo layout, solo uno estará activo. En el momento de que el usuario seleccione otro control, automáticamente se desactivará la selección anterior. En el caso de que sea necesario tener dos o más grupos de radio buttons, deberemos crear un sublayout para cada uno de ellos, como en este ejemplo, donde hemos pasado de un layout de 2 columnas y 4 filas a otro de solo 2 celdas, con un sublayout de 4 en cada una de ellas. El API es el mismo que el de los checkbox, cambiando obviamente el constructor. Para el setState solo se hará efectivo el estado on o conectado. No es posible desactivar un radio button, ya que esto se produce implícitamente al seleccionar otro componente del grupo. Los flat buttons son botones que contienen únicamente una imagen. Se utilizan para crear barras de herramientas o representan opciones habituales en las que no suele ser necesario incluir el texto. El borde del botón se hace visible al situar el ratón sobre el mismo, así como el efecto de pulsación. El tamaño vendrá determinado por la imagen establecida y su comportamiento es exactamente igual al de los push buttons. Por esta razón, el API es el mismo, al margen del constructor. En este caso, los métodos setText y setTooltip son equivalentes, es decir, el texto asignado al botón, si lo hubiera, será mostrado como tooltip. Tampoco son efectivos los métodos de estado, ya que carece del mismo. Tenemos una variante del flat button, que es el flat toggle button, donde se añade la capacidad de tener estado. Tras el primer clic, el botón quedará pulsado y al siguiente se liberará. Aquí las funciones de estado vuelven a estar activas, al igual que en checkboxes, y aparecen dos nuevas solo efectivas en este tipo de botón: setTextAll y setImageAll, que nos permiten asignar un tooltip y una imagen alternativa para cuando el botón se encuentra pulsado, como acabamos de ver en el ejemplo. Vamos a ver otro control no gestionado directamente por el API button, pero que en cierta forma guarda algo de relación con este. Se trata del elemento pop-up, que consta de un botón junto con una lista desplegable que se activará cuando lo pulsemos. Esta lista mostrará un conjunto de opciones, de las que podremos seleccionar una. A efectos prácticos, su comportamiento es similar al de un grupo de radio buttons, es decir, siempre hay una y solo una de las opciones seleccionadas. Para cada opción estableceremos un texto y una imagen, aunque esta última es opcional. El API de este control recuerda al button, aunque es algo más sencillo si cabe. Un solo constructor, el manejador del evento, que en este caso se activará ya no al pulsar el botón, sino cuando se produzca un cambio de opción, que es lo verdaderamente relevante aquí. AddElem para añadir una nueva opción al pop-up donde ambos parámetros son opcionales, pero al menos uno debe ser válido. SetElem nos permite editar cualquiera de las opciones. SetTooltip para explicaciones adicionales y por último el getter y setter para obtener y establecer la opción seleccionada. Como en el caso del botón, aquí tenéis el código relacionado con el pop-up del ejemplo anterior. Creamos, asignamos el manejador del evento y añadimos las diferentes opciones sobre idiomas, cada una con su texto e imagen. Por último, asignamos el control a su layout. El manejador del evento hace lo mismo que hemos visto antes, imprime un texto en la consola de la aplicación. En el vídeo 8, cuando hablábamos de labels, ya introdujimos el concepto de dimensionado natural, que se refiere al tamaño que adquiere el control en función de sus propiedades, sin que sea necesario indicar nada más. El ancho de los push buttons será aquel que permita visualizar la totalidad del texto y el icono en una sola línea, más un pequeño margen lateral entre estos y los bordes horizontales del botón.
Para checkbox y radio button, el ancho se ajusta al texto y casilla, sin márgenes y siempre en la misma línea, como en el caso anterior. Para los tres, el alto es fijo y viene predeterminado por el sistema operativo. En flat button, tanto el ancho como el alto se calculan en función de la imagen, añadiendo un pequeño margen entre esta y los bordes del botón. Y en los pop-ups, el ancho es el mínimo para que se vean sin cortes todos los textos e iconos con sus respectivos márgenes. O dicho de otra forma, se calcula en función de la opción más larga. Al igual que los push buttons, el alto es fijo. Recordar que este tamaño por defecto puede alterarse manipulando las filas y columnas del respectivo layout. Como ya indicamos en el pasado vídeo 10, cuando hablábamos de Unicode, todos los textos del API de NavGUI, incluidos evidentemente los botones, utilizan la codificación UTF-8. Remitiros a este vídeo para repasar conceptos elementales de Unicode y el juego de funciones que proporciona el API para la manipulación de cadenas. Esta es la primera aplicación donde utilizamos imágenes, pero aún no hemos visto nada sobre ellas. Para la práctica de hoy, las imágenes son creadas en un módulo externo y se nos proporcionan en forma de vector, listas para ser asignadas a los botones pertinentes. Más adelante dedicaremos un vídeo en exclusiva a imágenes donde profundizaremos sobre su creación y uso. Os hacemos el apunte que para los push buttons y pop-ups, las imágenes deben tener un alto de 16 píxeles para que se ajusten a los límites del control. El ancho puede ser variable, ya que no es necesario que las imágenes sean cuadradas. Los flat buttons aceptarán cualquier tamaño de imagen. El marco se ajustará a ellas y tampoco es necesario que sean cuadradas. Vamos a ir viendo la aplicación que hemos preparado para hoy, tutorial 11. Ahora mismo estamos viendo el módulo de imágenes que comentábamos anteriormente. Veis que se genera un array, un vector, con todas las imágenes que vamos a necesitar y se van a utilizar aquí. Este ya es el módulo de la aplicación. Lo primero que hacemos en el constructor de la aplicación es llamar a este constructor del vector de imágenes. Os remitimos al vídeo 4 para ver un poco todo el esqueleto de aplicación, ¿vale? Y aquí tenéis el destructor. ¿Okay? Aquí en el destructor de la aplicación destruimos las imágenes. Seguimos en el constructor, lo que hacemos ahora es crear el panel principal. El panel principal a su vez contiene el layout principal y para este caso vamos a utilizar un layout de 3 celdas, ¿vale? Una columna, 3 filas, donde vamos a situar un pop-up en la primera de ellas a modo de selector, ¿vale? Para ir cambiando entre ejemplos. En la celda central meteremos un panel multilayout, ¿vale? Donde va a pasar toda la acción. Y por último, un test view a modo de área de notificación, ¿vale? Donde imprimiremos todos los mensajes de la aplicación. Para los push buttons, un sublayout de 2 celdas en vertical. En la primera de ellas, 2 celdas en horizontal con la imagen y el label, como veis aquí, ¿vale? Con el texto. Y en la celda inferior, 4 celdas en horizontal con 3 botones y un espacio en blanco, ¿vale? Entre el primero y los demás. Para los check y radio tenemos un layout de 2×2. En la parte izquierda situamos un checkbox y un sublayout con las 4 opciones de render, 4 radio buttons en vertical. Uno, ¿veis? Primero. Un sublayout de una columna, 4 filas, ¿vale? Donde ubicamos los diferentes radio buttons, ¿vale? Ok, perfecto. Y en la parte derecha, pues lo mismo, ¿vale? Un checkbox triestado, ¿vale? Y en la celda inferior, pues igual que antes, ¿vale? Un sublayout de una columna, 4 filas, con las diferentes opciones, que en este caso son checkbox. En flat buttons, como tenemos 4 resoluciones, pues hemos creado un layout de 4 filas, como veis, y para cada una de estas filas, un sublayout, ¿vale? Que coloca todos los botones en ráfaga, ¿veis? Hemos utilizado la misma función para crear los diferentes layouts, ¿vale? Como en este caso, cada sublayout es 6 columnas, una fila, y se colocan, como hemos dicho antes, en ráfaga, ¿no? Por decirlo así, todos los botones.
Para los flat toggle button, pues un caso muy similar al del ejemplo anterior, ¿vale? 6 columnas, una fila y todos los botones en ráfaga, ¿vale? La diferencia con el caso anterior es que aquí utilizamos tanto los textos como las imágenes alternativas para los casos en el que el botón está pulsado. Y para el ejemplo de los pop-ups, pues lo mismo, esto ya lo tenemos claro, ¿vale? Un layout de 2x2, dos label y dos pop-up. En el caso de los pop-ups, pues aquí veis cómo se construyen, ¿vale? Constructor, manejador del evento y una a una todas las opciones con su texto e imágenes, ¿vale? Tanto el pop-up de los idiomas como el pop-up de los colores. Aunque lo veremos en profundidad en vídeos posteriores, vamos a hacer una introducción informal al concepto de panel multilayout. Esta aplicación, como veis, va a estar gobernada por un pop-up. En el momento que cambiemos la opción activa, se va a cambiar el layout dentro del mismo panel. Esto lo que nos permite es hacer transformaciones en caliente, ¿no? de la interfaz de usuario. Vamos a ver todo esto funcionando, compilamos la aplicación, lanzamos, bueno, pues aquí tenéis lo que hemos comentado antes, tres partes principales, el selector, el panel de controles y el área de notificación, ¿vale? Bueno, pues como viene siendo habitual, los eventos lo que hacemos es recogerlos e imprimir un mensaje, ni más ni menos, ¿vale? Segundo ejemplo, checkbox y radio button, como veis. Aquí veis el efecto de los paneles multilayout que comentábamos anteriormente, ¿veis? También los checkbox triestados se ven por ahí. La lógica asociada a esto es bastante sencilla, ¿vale? No la hemos mostrado, pero podéis imaginar que es bastante sencilla. Flat buttons, las 4 filas, ¿vale? Con todos los botones en diferentes resoluciones, captura de eventos y demás. Muy bien. Los toggle buttons, ¿vale? Ahí veis el estado del botón, cuando está pulsado o liberado, tooltips y demás. Y por último los pop-ups. Pues lo mismo, ¿vale? Captura de eventos, impresión de mensajes, tenéis el pop-up tanto de idiomas como de colores. Veis que el efecto del manejador de eventos, el evento se lanza cuando cambia el elemento, ¿vale? No cuando se pulsa el botón. Y ya para terminar, y como viene siendo habitual, pues nada, vamos a hacer una ejecución en el Mac OS, ¿vale? Para que veáis que, bueno, que todo esto funciona de la misma forma en la plataforma de Apple. El código fuente no cambia, esto ya lo hemos visto, ¿bien? Aquí veis las imágenes que hemos comentado antes, la destrucción de imágenes, y aquí, bueno, tampoco vamos a ver más porque esto ya lo hemos visto antes, el código fuente es el mismo. Lanzamos la aplicación, pues aquí lo tenéis, igual que antes, el caso de Windows, ¿vale? Estamos trabajando ahora en el Mac OS 10.13 High Sierra y compilando con Xcode 9.2, que es la última versión a día de hoy, ¿vale? Del entorno de desarrollo de Apple. Bueno, pues lo mismo que hemos visto antes, checkbox, flat buttons, igual, pues nada. Los tooltips también por ahí aparecen, bien. Toggle buttons, lo mismo. Vale. Eventos, estados y demás cosas. Vale. Y vamos ya a ver los pop-ups, que como en el caso de Windows, pues igual. El evento veis que se lanza al cambiar de opción, no al pulsar, ¿eh? Insistimos en este... Ok, mensajes y demás. Cerramos y seguimos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos dado un buen repaso a un control clásico a la hora de crear aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. En el próximo vídeo seguiremos profundizando en los controles de acción. Hasta entonces, que os vaya muy bien. Adiós.